De ser válido el matrimonio contraído entre los adoptados de un mismo adoptante, nos encontraríamos ante situaciones que podrían ocasionar consecuencias traumáticas, no solo para la pareja que se forma, sino para su descendencia. En el tratamiento en particular de la ley, del proyecto de ley, propondremos las modificaciones. Yo he adelantado el criterio de nuestro bloque a los efectos de que la Comisión tenga el tiempo suficiente para evaluar esta modificación que proponemos. Hay un aspecto trascendente con respecto a la modificación que se sostiene en el proyecto que estamos en consideración y que está referido al tema del apellido de la mujer casada. Yo creo que con esta ley reivindicaremos las aspiraciones de la mayoría de las mujeres argentinas en el sentido de que la mujer durante su matrimonio podrá optar entre añadir a su apellido el del marido o bien no hacerlo y mantener sus apellidos de soltera. Igualmente, en caso de separación, la mujer podrá optar o no por llevar el apellido de su esposo. En el caso del divorcio, también podría llegar a usarlo, por supuesto con la autorización correspondiente del juez, si el haber usado el apellido del marido durante un tiempo prolongado le ha permitido destacarse en alguna actividad de tipo profesional, de tipo artístico o relacionado con su trabajo. Se ha buscado y se ha determinado así establecer en la legislación positiva principios básicos de igualdad entre los cónyuges, terminando así con discriminaciones para la mujer. Otro aspecto fundamental está referido a la constitución del domicilio conyugal, que tendrá que determinarse de común acuerdo entre ambos cónyuges. Prima aquí también lo que es un común denominador de este proyecto que estamos analizando, que es la equiparación de la igualdad plena del hombre y la mujer y la resolución de aquellos aspectos fundamentales de la convivencia. Otro tema que, si bien ya ha sido referido en el dictamen, en el discurso del miembro informante de la mayoría, del doctor Espina, creo que es conveniente señalar, porque realmente introduce una modificación sustancial en lo que se conoce como el derecho de asistencia recíproca o como la obligación de asistencia recíproca entre los cónyuges. Así se establece que el cónyuge sin recursos, aún culpable, tiene el derecho de pedir que el otro cónyuge, si los tuviere, le provea de los medios elementales para su subsistencia, buscándose evitar con esto situaciones indecorosas e indignas. Es importante señalar que en el supuesto de separación personal, peticionado por la causal de alteraciones mentales graves, alcoholismo y drogadependencia del otro cónyuge, se establece la obligación cierta para el cónyuge peticionante de la separación de proveer al enfermo de todos los medios necesarios para su tratamiento y su curación. Es un básico principio de solidaridad el que anima los fundamentos de este artículo, al obligar a que aquel que está en su pleno juicio y salud busca poner fin a una situación insostenible desde el punto de vista familiar, tienda lazos de ayuda para el otro cónyuge enfermo. Otro aspecto, señor presidente, de los más destacables del dictamen de la comisión, dictamen de mayoría de la comisión, está referido a la utilización del inmueble después de la separación, que establece expresamente que corresponderá a aquel cónyuge que tuviere bajo su guarda los hijos menores e incapaces, con lo cual se busca sabiamente brindar la estabilidad y seguridad material y emocional que necesitan en su evolución hacia la madurez. Sin lugar a dudas, otro de los aspectos fundamentales del proyecto en consideración es haber legislado sobre los dos institutos de la separación personal y del divorcio vincular en forma optativa para los cónyuges. En esta forma, al funcionar como regímenes independientes pero complementarios,
se abarcan o se comprenden la totalidad de los casos que puedan presentarse y además, esto es muy importante, se dejan a salvo las convicciones íntimas de los cónyuges con respecto al tan debatido tema de la indisolubilidad del matrimonio. En la separación personal se siguen los lineamientos establecidos por la Ley 2393 con la reforma introducida por la Ley 17.711, introduciéndose modificaciones en cuanto a alimentos y causales de separación. Entre ellas se destacan las causales de alteraciones mentales graves, alcoholismo y drogadependencia, siempre hay que afectar en la vida en común, que si bien estaban aceptadas por la jurisprudencia y comprendidas en la denominación genérica de injurias graves, su inclusión en el texto legal sirve para precisar con claridad estas causales de separación. En cuanto al divorcio en sí, el efecto fundamental es la disolución del vínculo matrimonial y la recuperación de la aptitud nupcial. Existen ejemplos claros de la legislación extranjera que consagran esta doble vía, constituyendo esta metodología un aporte positivo para la puesta en marcha del divorcio vincular, sin afectar las creencias religiosas de quienes, a través de la separación personal, encuentran remedio a la quiebra de su matrimonio. Es más claro el de la ley española, sancionada el 22 de julio de 1981, que legisla sobre la separación en el artículo 81 y sobre la disolución del matrimonio en el artículo 85. Tanto el divorcio como la separación personal en el proyecto en consideración se pueden tramitar por presentación conjunta, alegando que existen causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común, lo que facilita la superación de momentos traumáticos en el procedimiento judicial, evitando perturbar conflictos ya existentes y no superables, y complementándose también un principio básico de economía procesal. Hay un aspecto que interesa su conocimiento público por la relevancia que significa para los muchísimos casos que tienen ya juicios de separación terminados o que tienen en trámite los juicios respectivos. El artículo 9 del proyecto establece con precisión que transcurrido un año de la sentencia firme que dispuso el divorcio, cualquiera de los cónyuges, por supuesto obtenida con anterioridad a la vigencia de la presente ley, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar su conversión a divorcio. Hay otra hipótesis contemplada también en el artículo 9 y que está referida a los juicios que se encuentren en trámite, a los juicios de divorcio que se tramitan de acuerdo a la legislación actual, que comprende, como se sabe, la separación de bienes y cuerpos. Para ellos la ley establece un plazo de 90 días, a partir de los cuales o dentro de los cuales ambos cónyuges tendrán que solicitar al juez la conversión del juicio en divorcio a los efectos de que la sentencia que se dicte sea sentencia de divorcio. Si así no lo solicitan, una vez producida la sentencia respectiva, transcurrido un año, de acuerdo a lo previsto en el inciso primero, cada uno de los cónyuges podrá solicitar su conversión a divorcio. Se introduce, señor presidente, como algo significativo para el derecho sustantivo nacional, por primera vez en la legislación argentina, la idea
Casi 6 horas de debate aquí en la Cámara de Diputados en el tratamiento del proyecto de ley que contempla modificaciones al matrimonio civil. El último diputado que hacía uso de la palabra era el intransigente Marcelo Arabolaza, quien puntualizaba el apoyo en general de su bancada a esta iniciativa modificatoria, como dijimos, del matrimonio civil, que contempla la posibilidad del divorcio vincular. Puntualicemos también, por otra parte, que hasta el momento hicieron uso de la palabra exactamente 6 legisladores. Y Fede Storani, ¿qué es lo que está ocurriendo concretamente en el recinto en este momento, fundamentalmente en lo que respecta al tiempo que demandará todavía hoy el debate de esta ley? Bueno, creo que todavía hay una larguísima lista de oradores, porque como usted bien lo ha dicho, es un tema trascendente y yo diría que tiene un carácter histórico. Esto ya ha sido debatido en diputados varias veces y yo pienso que este es un debate que tiende a ser definitivo en esta materia. Desde mi punto de vista, la exposición tanto del miembro informante de la mayoría, Espina, como Terrile también, han sido muy completas, muy precisas y prácticamente ya han dado la orientación completa del tema. Desde luego que yo adelanto mi voto y mi intención en este caso en favor de la propuesta de la nueva ley de matrimonio civil y también la posibilidad de contemplar el divorcio vincular. Diputado, perdóneme, ¿podría ser que este debate se prolongara hasta mañana por la noche? Creo que la Comisión de Labor Parlamentaria había previsto en el caso del día de mañana dedicarlo a un debate también es muy importante, que es la subvención que han efectuado los Estados Unidos sobre productos cerealeros que afectan directamente los intereses de la República Argentina. Ese era el plan de labor que existía, pero el plan, como es flexible, puede modificarse con el acuerdo de los bloques, teniendo en cuenta que este es un debate que, desde mi punto de vista, debe concluir y no puede postergarse por mucho tiempo. Claro, la problemática cerealera estaba prevista para las 10 de la mañana, pero eso podría indicar que tras ese debate continuaría el divorcio. Yo pienso que sí, pero va a demandar un tiempo importante porque hay también muchos proyectos vinculados al tema del subsidio de los Estados Unidos a sus productores cerealeros y también va a llevar muchas horas, así que no sé si va a ser posible hacer las dos cosas en un solo día. Diputado, a su juicio, este proyecto que estamos discutiendo de matrimonio civil, concretamente en su cláusula de divorcio vincular, ¿es un proyecto permisivo o restrictivo? No, es un proyecto que contempla con mucho equilibrio y no es para nada permisivo, porque las causales son muy precisas y además deben ser contempladas por el juez, que quien las puede desechar si considera que las mismas no se dan. No es cuestión de invocarlas, sino que no solamente deben probarse, sino que esa prueba debe ser ponderada por el juez como corresponde. Por lo tanto, ni siquiera el tema del mutuo consentimiento es un problema de decir simplemente que hay incompatibilidad de caracteres y ya está resuelto. Esto no es así. Debe ser ponderado en las circunstancias, de tiempo, lugar y de las situaciones de hecho que se han producido para que el juez finalmente dé su palabra. Pero si usted me permite, yo creo que lo principal que se contempla en esto, saliendo de la valoración jurídica, es que vamos a por primera vez establecer lo que establece nuestra Constitución Nacional, que es la libertad de conciencia. Por primera vez, el individuo, hombre o mujer, se va a encontrar con la posibilidad de ejercer su libertad en función de su conciencia. Diputado Storani, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y muy bien, como decía el diputado Storani, no es esta la primera vez que se toca el tema del divorcio aquí en la Cámara de Diputados. Si bien esta vez se trata a través de una ley modificatoria de la legislación de matrimonio civil. La primera vez fue exactamente en 1902, cuando el primer proyecto divorcista ingresó a la Cámara de Diputados. Su tratamiento en recinto demandó exactamente 10 días y cuando fue votado 48 votos a favor y 50 en contra, vale decir, fue rechazado. La segunda vez que una iniciativa de corte divorcista ingresó al Congreso Nacional fue en 1932. En esa ocasión, la sesión demandó 3 días y el proyecto fue aprobado por 97 votos a favor contra, creo que 26 en contra, o sea que fue aprobado pasando inmediatamente al Senado. El Senado nunca lo trató porque en aquella época, 1932, la gran mayoría de los senadores tenía una intención netamente antidivorcista, por lo tanto, puede decirse que ese proyecto se durmió en el cajón de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta. Finalmente, la cuestión divorcista a través de una ley de matrimonio civil ingresó nuevamente al Parlamento en el año 1954 durante el segundo gobierno peronista. En esa ocasión se sancionó una legislación cuyo artículo 31 aceptaba el divorcio vincular con aptitud nupcial posterior. Pero al año siguiente, por el decreto 4070 del año 55 dado por la Revolución Libertadora, ese artículo divorcista de la llamada Ley de Perón quedó suspendido. Esa suspensión después fue ratificada por una ley aprobada por el Congreso durante el gobierno del doctor Arturo Frondizi. Y en este momento
Consideramos que el debate todavía va a prolongarse, como decía el diputado Storani, un poco de tiempo más, posiblemente se estima hasta mañana a la noche, con una salvedad. Por la mañana se tratará el postergado tema de la posición que asumirá la Cámara de Diputados con respecto a la actitud norteamericana de subsidiar las ventas de cereales a la Unión Soviética. Ese tema estará mañana por la mañana en el recinto de diputados y posteriormente vendrá a esa cuestión, estamos llamando a un legislador, vendrá tras ese tema cerealero, la problemática nuevamente divorcista y con nosotros Carlos Grosso, Partido Justicialista. ¿Cómo advierte el debate hasta el momento, Grosso? Bien, sereno, tranquilo, tratando de sopesar los argumentos y fundamentalmente tratando de que este debate no sea simplemente sobre el tema del divorcio vincular, sino sobre la amplitud legislativa que el proyecto mayoritario tiene respecto de toda la jurisprudencia de familia. Justamente estábamos hablando, Grosso, en este momento de que en el Congreso por cuarta vez se toca el tema del divorcio, pero esta vez, al igual que en el año 54, se toca dentro de una legislación que contempla al matrimonio y a la familia. Así es, y que contempla todos los problemas de la filiación, que integra el tema de la patria potestad compartida, que iguala el problema de la fijación domiciliaria y de los derechos de manutención. O sea que creo que esta es una legislación de avanzada, de justicia y de dignidad de las personas que componen el matrimonio, dentro de lo cual el tema del divorcio, como ustedes saben muy bien además, es hasta una opción de la pareja. Exactamente, porque contempla dos posibilidades o dos sistemas esta ley. Así es, así es. Diputado, con respecto a esas posibilidades, una de ellas es únicamente la separación personal y la otra es el divorcio vincular. Así es, son las dos opciones que además han buscado ser preservadas de lo que alguna vez, digamos, en el lenguaje cotidiano se llamó de la contaminación deportiva. Esto es, allí hay plazos de convivencia matrimonial, plazos de disolución del vínculo para poder llegar a la legitimación de esa disolución, de tal manera que no se está haciendo de esto un juego frívolo, ni una cuestión donde uno pueda casarse por una puerta y descasarse por otra. Por lo tanto, me da la impresión de que es un proyecto que ha sido muy madurado y por eso ha logrado el consenso de las bancadas de distinta coloratura política. Diputado, con respecto al tema de la mantención o alimentos, según establece este proyecto, ¿la mujer también está obligada a pasar alimentos al hombre o a su ex marido si éste carece de los medios para subsistir? Así es, porque estamos en un principio de igualdad y mancomunación y entonces lo que se está tratando es de preservar que la disolución del vínculo no entrañe una situación de pauperización o marginalización de alguno de los miembros que pudo haber colocado un gran esfuerzo en la construcción del vínculo familiar y que al disolverse por razones de distinta naturaleza puede dejarlo desprovisto de sostenes. Por lo tanto, esta es una reciprocidad entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Diputado Grosso, muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Y estábamos hablando con el diputado Grosso, justicialista, hablamos del año 54, de la ley divorcista de Perón, y vale la pena aquí hacer una pequeña acotación. Hasta hace instantes estaban en uno de los palcos de la Cámara de Diputados Delia Parodi, quien ofició de miembro informante cuando en el año 54 se trató la cláusula divorcista del proyecto de matrimonio de Juan Domingo Perón. Y también estuvo quien era en aquel momento el presidente de la Cámara Baja, el doctor Antonio Benítez. ¿Tenemos tiempo, señor director, para más legisladores? Pues continuamos ahora con José Bielicki de la Unión Cívica Radical para que nos resuma concretamente cuál es la intención de los legisladores al sancionar un proyecto que contemple la cláusula del divorcio vincular, dado que este es el tema más controvertido de la ley. Bueno, es el tema controvertido de la ley en tanto que es la discusión centenaria. Yo entiendo que acá hay un hecho central que es, con todo este régimen, hacer alcanzable una garantía real a la familia, a los cónyuges, a los menores, a los incapaces. Y en este aspecto nos corresponde a usted, a mí, a muchos amigas y amigos televidentes, en función de la ley vigente. Pero esto, por primera vez, será alcanzable para un sector que está marginado realmente de la protección jurídica, que vive realmente en un estado de indefensión. Es decir, el concubinato es una situación de hecho, una situación de irregularidad en la cual cualquiera de los participantes de esta sociedad, por cualquier razón, desaparece y deja virtualmente en la indefensión a la pareja, a su pareja y a sus hijos. Perdón, diputado, concretamente, una persona que se divorció o una pareja divorciada,
divorciada por divorcio vincular, o sea, disolución del vínculo matrimonial. Con el tiempo se amigan y quieren volver a unirse. ¿Qué tienen que hacer? No, en caso del divorcio, es decir, a partir del momento que funciona el divorcio vincular, cuando hay sentencia, si hay reconciliación, que se puede dar, tendrán que volver a casarse. O sea, iniciar todo el trámite de vuelta. Exacto, cosa que desde el punto de vista, por eso está justamente prevista la separación, no solo para resolver los problemas de conciencia o de tipo religioso, sino que también, como la separación no produce la disolución del vínculo, esta reconciliación se produce en lo inmediato simplemente con la cohabitación, con la reconciliación de la pareja, incluso sin que haya necesidad de una comunicación de tipo legal. Diputado, muchísimas gracias. Y nosotros ahora sí podemos volver al recinto de la Cámara Baja, donde seguramente continúa en el uso de la palabra el diputado intransigente Marcelo Bravo Laza, miembro informante de su bancada con respecto a este proyecto de ley de matrimonio civil que contempla en uno de sus artículos la posibilidad del divorcio vincular con aptitud nupcial posterior. Vamos al recinto. En muchos casos con otras personas, o esta otra familia que tuvieron el valor de construir a los dos seres humanos en base al amor, afrontando todas las dificultades de una legislación hostil, sin igualdad para sus hijos, sin resguardo, sin garantías patrimoniales. Nosotros también queremos que estas familias estén protegidas por la ley y que sean iguales a las otras, a las que lograron su equilibrio y viven con sus hijos en permanente comunicación espiritual y con objetivos compartidos. Por eso, señor presidente, ya para terminar, digo que nosotros votaremos esta ley con una gran tranquilidad de conciencia. Estamos inspirados exclusivamente en el bien, en tender una mano solidaria a tantos que tienen derecho a tener una nueva esperanza, que tienen derecho a su felicidad y a la de los suyos. El día que esta ley quede sancionada, señor presidente, esperamos que sea pronto, fervorosamente, haremos felices a mucha gente, haremos felices a muchos compatriotas, contribuiremos a jerarquizar a la mujer argentina y a liquidar para siempre de la República los hijos de primera y los hijos de segunda. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor diputado Alberto Medina. Señor presidente, el bloque peronista, 17 de octubre, anticipa su voto desfavorable sobre la cuestión del tratamiento, solicitando a esta honorable Cámara su rechazo por los fundamentos que ponemos a continuación. Queremos llamar la atención de los señores legisladores sobre un tema de tan trascendental importancia para nuestra sociedad. En momentos en que asistimos muy preocupados ante el auge de elementos sociales negativos que atacan, desgregan, vapulean la organización familiar. La conducta marginal de diversos sectores de la sociedad, muy en especial los jóvenes, adolescentes y aún impúberes, dedicados masivamente a la práctica de toda clase de vicios y delitos que conmueven a la opinión pública, tales como violaciones, robos, asaltos, debe llamar a la reflexión, a la mesura, al estudio profundo de todos aquellos que tienen que actuar con responsabilidad frente a nuestra sociedad y en especial a los compañeros legisladores cuyos mandatos podemos sintetizarlos en el deber obligación de legislar para el bien común. Prioritariamente debe preocupar en profundidad la función de la familia, atendiendo a razones filosóficas y sociológicas que devienen del derecho natural, acordando su tratamiento jurídico en su más amplia accesión, creación de tribunales de familia, con funcionamiento especializado, establecimientos para menores con problemas de conductas, adecuados y que sirvan fundamentalmente al interés de los mismos, protección a la familia, cubriendo el aspecto social y económico. Son tan solo algunos de los grandes temas que deben resolverse ya y aquí. La finalidad que debe tenerse fundamentalmente en cuenta es afianzar la familia, consolidarla y estimularla en su trascendente objetivo social. En un país inmigratorio como el nuestro,
que recibe el aporte de las más diversas razas, costumbres y religiones. Un elemento se vincula estrechamente con nuestra identidad cultural, vale decir, de nuestra idiosincrasia, de nuestro modo de valorar. La familia, todos lo sabemos y lo he escuchado en varias oportunidades aquí, es la célula básica de la sociedad y entre sus componentes debe existir el vínculo necesario para que ella se desarrolle y cumpla su función social. En menores perturbados, hijos de matrimonios divorciados, lejos del cuidado responsable de sus padres, no podemos esperar jóvenes con la serenidad y equilibrios psicológicos imprescindibles para forjar generaciones inmersas en el trabajo fecundo que tanto necesita nuestra patria. Se pretende legislar para una minoría. La ley 2393, ley de matrimonio civil, ha funcionado sin mayores inconvenientes desde hace casi 100 años. Como toda ley es perfectible, pero observamos que el objetivo de esta reforma es introducir la figura del divorcio vincular. Luego, en general, las reformas que se introducen en la ley 2393 son acordes con dicha figura. Hemos dicho que se pretende legislar para una minoría, pues se deja de lado al 90% del país para dar satisfacción al 10% restante. Todos sabemos que las leyes se promulgan atento a las necesidades generales y no a los casos particulares. Nadie ignora la influencia que las leyes ejercen sobre la sociedad, pues además de regular la conducta de los habitantes de un país, modelan la mentalidad, las actividades y los sentimientos de los mismos. Ante el facilismo de la afirmación que la ley que se trata no obliga a divorciarse, cabe afirmar categóricamente que orienta, guía, conduce y promueve a la disolución del vínculo. Señores legisladores, Bueno, seguimos, estamos desde las 10:30 de la mañana con esto, o sea, ya 5 horas y media, un poquito más quizá. Y el diputado Alberto Medina del bloque 17 de octubre, que fue el último exponente, inmediatamente después del intransigente Marcelo Arabolaza, planteaba su disidencia con el proyecto de mayoría, en una postura bastante similar, si se quiere, a la del correntino justicialista también, Tomás González Cabañas. en Rusia divorcista desde 1917, 7 millones de niños abandonados en 1923, 9 millones en 1928 y 20 millones en 1937. Fuente, origen, Pravda e Izvestia de Rusia. Quinto, la ley de divorcio aumentó la delincuencia juvenil en Estados Unidos. Año 1965. El 91% de los delincuentes juveniles son hijos de divorciados. En Francia, año 1965, el 69%. Fuente, origen, Anuario Demográfico de la ONU, 1965. Sexto, la ley de divorcio vincular aumentó las enfermedades mentales alemanas. Según estudios realizados en centros psiquiátricos de Baviera-Württemberg, suicidios en mujeres casadas, 203. Suicidios en mujeres solteras, 333. Suicidios en mujeres viudas, 531. Suicidios en mujeres divorciadas, 2099. Fuente, origen, el suicidio de la raza de divorcio. José Varela, página 15. Todavía podemos agregar más elementos de juicio sobre las consecuencias del divorcio, tomando como fuente publicaciones del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas con SINAM,
A. Aumento de la drogadicción en menores de 21 años. En Estados Unidos, Francia, Suecia, Inglaterra, Holanda. B. Aumento de los concubinatos y de hijos ilegítimos en los últimos 10 años. En Francia el 400%, en Inglaterra el 500%, en Suecia el 1000%. C. Los países con mayor índice de homosexuales son divorcistas. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suecia, Holanda. D. Inmediatamente después de sancionada la ley de divorcio, se sanciona la ley del aborto. Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, Italia. Ante estos alarmantes y gravísimos indicadores sociales, cabe preguntarnos, ¿es esta la sociedad que nosotros los legisladores queremos? ¿Es esta la sociedad que el pueblo realmente quiere? ¿Es esta la sociedad que la patria necesita? ¿Es esta la herencia que le dejamos a las generaciones venideras? Honesta y lealmente decimos, no con toda la fuerza de nuestro intelecto y de nuestro corazón. Frente a una Argentina despoblada y débil, debemos unirnos para fortalecer la institución familiar. La reforma constitucional de 1949, hoy derogada, contenía importantes disposiciones enderezadas a proteger la familia, disposiciones cuya falta se hace sentir. El artículo 37 de esa Constitución, punto 2 de la aludida reforma, expresaba seriamente la familia como núcleo fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respeta a su Constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. 1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad. 2. El Estado formará la unidad económica familiar de conformidad con lo que una ley especial determine. 3. El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine. 4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado. Y en este mismo artículo 37, 1 y 8, refiriéndose al derecho de los trabajadores a la protección de la familia, decía así: la protección de la familia corresponde a un natural designio del individuo. Desde ella se generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de proponer al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social. Es este el anhelo de mis compañeros e incluso el mío como integrante del bloque peronista 17 de octubre. Por los fundamentos expuestos reiteramos nuestro voto negativo a la sanción del divorcio vincular que se propicia. Muchas gracias, señor presidente. Se escuchó la exposición del diputado Alberto Fernando Medina del Partido Justicialista por la provincia de Buenos Aires y perteneciente al bloque 17 de octubre que lidera Herminio Iglesias. Para un demócrata progresista, participar de un debate de esta naturaleza es indudablemente el cumplimiento de un viejo anhelo y propuesta programática. Nos permitimos interrumpir para precisar que el diputado Alberto Natale pertenece al bloque demócrata progresista por la provincia de Santa Fe. Está en el uso de la palabra y es el octavo orador. El divorcio vincular. De manera que el debate nos complace y que la Cámara de Diputados resuelva considerarlo en 1986 es sin duda un motivo de especial reconocimiento. Numerosos proyectos de representantes de mi partido tuvieron instancia parlamentaria en otros momentos de la vida argentina. Ya en 1931, Francisco Correa, aquel ejemplar rosarino que prestigiara a la Cámara de Diputados y que acompañara a Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, en una conferencia radiofónica que pronunciaba con motivo de la campaña electoral de la Alianza Demócrata Socialista, decía sobre esto: el argumento más sencillo e ilevantable es que el divorcio no obliga a nadie a divorciarse. Le es aplicable
el dicho más conciliador que he encontrado en el tesoro de la lengua: como el queso de oveja, el que quiere lo come y el que no lo deja. ¿A qué pelear entonces?, decía Correa. Se ha elaborado un trabajo en común que es el fruto del esfuerzo de 5 meses en la búsqueda del mejor criterio de política legislativa que podría encontrarse sobre esta materia. Y a pesar de que nuestra proposición original se circunscribía a legislar en forma exclusiva sobre el divorcio vincular, nos pareció atinado el criterio propuesto por la mayoría en el sentido de que se introdujeran reformas totales a la ley de matrimonio civil. Hemos discutido hasta el cansancio distintos temas, distintas cuestiones, distintos problemas. Hemos arribado a un despacho común en el que no están incluidas todas nuestras proposiciones o en el que no se involucran algunos aspectos que hubieran merecido, desde nuestro particular punto de vista, otro tratamiento legislativo. Pero creo que esto debe señalarse porque es importante. La declinación de cuestiones particulares en la búsqueda de un criterio común es lo que le da solidez y fuerza a las normas jurídicas. De allí que la sanción que la Cámara de Diputados habrá de hacer, que aspiramos sea acompañada por el Senado de la Nación, tendrá la fuerza suficiente como para constituirse en una norma jurídica que tenga la eficacia temporal que el buen derecho siempre debe tener. Se ha insinuado en este debate, en algunas iniciativas parlamentarias, la posibilidad de incorporar criterios no civiles a la regulación de la instancia matrimonial. Decía bien el señor diputado Espina que este era un asunto que había quedado saldado en 1888. Pero es necesario reafirmar algunos preceptos porque de pronto se advierte que se actualiza la idea de deferir a otros principios la regulación de algo que es de competencia exclusiva de la sociedad civil. Tenemos en nuestro país antecedentes muy valiosos que yo quiero rescatar en esta sesión de la Cámara de Diputados. En 1824, Bernardino Rivadavia, que fue sin ninguna duda una figura promotora de las ideas importantes en la Argentina, da el primer paso avanzando sobre la antigua manera de resolver la cuestión matrimonial. Y en un decreto que en la Gobernación de Buenos Aires firmara juntamente con Martín Rodríguez, expresamente establecía el conocimiento de todas las incidencias resultantes de las diferencias en los matrimonios o de las alteraciones de los contratos de ellos, corresponde a las jurisdicciones ordinarias en su competencia respectiva. Por primera vez aparecía entre nosotros el Estado legislando sobre los efectos del matrimonio civil. Y habría de ser en mi provincia de Santa Fe otro progresista gobernante, Nicasio Oronio, a quien Juan Álvarez llama el pequeño Rivadavia, quien en 1867, utilizando las prerrogativas que se habían reservado a las provincias hasta tanto la nación no ejerciera su facultad de legislar sobre los códigos de fondo como lo preveía el artículo 67, inciso 11 de la Constitución, promoviera y obtuviera la sanción de la primera ley de matrimonio civil